Saludos a todas y a todos. Estamos llegando al final de nuestro curso de metodología de la investigación. En este curso hemos cubierto temáticas importantes relacionadas con el desarrollo de preguntas importantes y cómo podemos investigarlas. Comenzamos en el curso hablando sobre la importancia y la centralidad de una pregunta de investigación clara y bien definida. Usamos la metáfora de la pared del ladrillo para ver cómo definir la pregunta es importante. Y dijimos en aquel momento que tenemos una pared que se sostiene precisamente porque cada ladrillo existe, pero que es necesario investigar y estudiar cada ladrillo independientemente para saber cómo abona, cómo aporta a la construcción de esa pared. Si bien es cierto que cada ladrillo está unido al otro, también es cierto que podemos mirarlo independientemente para tratar de entenderlo, para tratar de explorarlo. Y por eso hablábamos de cómo era necesario escoger una pregunta de investigación que tuviera relevancia, que fuera importante, que fuera de impacto y por encima de todo, que no estuviera contestada todavía. La pregunta de investigación hay que justificarla. Eso quiere decir que tenemos que buscar las razones, los fundamentos, la base por la cual explorar esa realidad es necesaria e importante. En la justificación típicamente hablamos sobre cómo esa pregunta va a impactar a la comunidad en general, cómo contestar la pregunta beneficia a la comunidad, cómo beneficia al desarrollo de una disciplina, cómo desarrollamos el conocimiento científico en un área en particular cuando estudiamos una pregunta como esa. Por esa razón es que la justificación no debe estar fundamentada en la mera opinión. Obviamente a usted como científico o como investigador o investigadora le interesa y le llama la atención la pregunta y podría decir que esta pregunta es importante por muchas razones que a usted le parecen importantes. Pero realmente la justificación toma relevancia cuando usted explica por qué esto es importante no para usted, sino para la comunidad en general, para la comunidad científica. ¿Qué ha dicho la comunidad científica sobre este tema que lo hace tan importante y tan relevante y tan necesario de estudiar? Eso típicamente es lo que colocamos en la justificación un poco, es decir, hay un vacío en la literatura, los expertos en la disciplina están preguntando sobre esto, o los expertos en la materia no han tocado el tema y es importante que lo toquemos. Así que en ese sentido, usted va buscando una justificación que va más allá de la mera opinión. No debe estar fundamentada en usted, en lo que usted cree, en lo que usted piensa, sino en qué se ha investigado sobre esto y cómo es contestar esta pregunta abonaría a aclarar dudas, a expandir sobre unos temas y demás. Así que al principio hablamos precisamente de la pregunta, de la justificación de la pregunta, y luego tocamos el tema del marco teórico. Marco teórico dentro de un proceso de método científico que también discutimos. El marco teórico es el que te da el fundamento para el desarrollo de tus hipótesis, para el desarrollo de tus contestaciones tentativas. Además, el marco teórico te sirve para poder definir conceptos centrales. Obviamente no vas a definir cada palabra, cada concepto, pero para el lector o la lectora que está mirando tu investigación, es importante que tú definas los conceptos centrales según están establecidos en la literatura. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay algunos conceptos que tienen múltiples definiciones y diferentes acepciones. Eso lo que quiere decir es que en diferentes disciplinas, un mismo concepto puede significar cosas distintas. Y por esa razón es tan importante que cuando tú trabajas o trabajes el marco teórico, tú aclares los conceptos para que puedas establecer para efectos de este estudio el concepto tal significa tal cosa. De igual forma, en el marco teórico tú vas a establecer los fundamentos, la base. ¿Qué se ha dicho sobre este tema? ¿Qué se ha investigado? ¿Qué podemos encontrar sobre este tema que abone a que entendamos dónde estamos hasta ahora? ¿Qué se ha
investigado, qué se ha contribuido y dónde entonces encaja esta investigación que yo estoy proponiendo en este momento. Un poco te establece ese marco, te establece las líneas, los límites, las fronteras que tú vas a explorar y sobre las cuales vas a expandir. Y obviamente esa literatura te ayuda entonces a decir, a la luz de lo que hemos hallado, a la luz de lo que se ha definido, a la luz de lo que dice la literatura, podemos establecer una hipótesis o unas hipótesis que no son otra cosa que contestaciones posibles, contestaciones tentativas a tu pregunta de investigación. Las hipótesis no son otra cosa que lo que tú vas a investigar, a evaluar, a confirmar o a rechazar una vez hayas recopilado los datos. En otras palabras, tú tienes una pregunta de investigación y tú desarrollas, luego del marco teórico, unas posibles respuestas. Según la literatura, la pregunta se puede contestar de esta forma o de esta forma, pero yo quiero recoger datos para ver cuál de esas formas es la que tiene mayor validez, la que tiene mayor respaldo con la evidencia. Y eso hace un buen estudio de investigación. Cuando tú puedes utilizar datos y evidencia real para eliminar aquellas hipótesis que la evidencia no respaldan y no sustentan y favorecer aquellas hipótesis que la evidencia por lo menos respaldan. En ese proceso, pues vamos desarrollando el conocimiento científico. Tú puedes decir, una vez concluyes tu investigación y llegas a analizar tus datos, tú puedes decir, bueno, a la luz de los datos que se evaluaron, se puede concluir que la hipótesis tal queda rechazada, no hay evidencia para sustentarla, pero la hipótesis tal queda confirmada o validada. Eso a la comunidad científica le da un paso adelante, le permite dar un paso adelante porque dicen, bueno, por lo menos hemos descubierto esto, hemos encontrado esta realidad. En ese proceso de determinar la pregunta, justificar la pregunta, diseñar el marco teórico, tenemos también que determinar cómo vamos a recoger los datos. ¿Cómo es que yo voy a recopilar la información que yo necesito para poder, pues, analizar la realidad y validar o rechazar mis hipótesis? Ahí es cuando hablamos de la metodología de investigación. En la metodología de investigación yo establezco, a la luz de esta pregunta, yo puedo recopilar datos de esta forma. Este estudio se enmarca dentro de lo que es la tradición cualitativa, cuantitativa, mixta. Este estudio es experimental o no experimental y yo voy a usar la técnica tal para recopilar datos. Eso es lo que normalmente se establece en la metodología de investigación. Se habla también en la metodología de cómo vamos a seleccionar la muestra, de cuál es la muestra que se espera. Ese tipo de datos se ofrecen en la parte de la metodología porque usted quiere poder establecer quién sería su público para efectos de esta investigación. Para efectos de este curso en particular, nosotros vamos a trabajar solamente hasta el marco teórico, perdón, solamente hasta la metodología de investigación. Eso lo que quiere decir es que en este curso no es requerido que usted desarrolle cuestionarios, recopile datos, analice los datos ni concluya. No es parte de lo que está en el prontuario. Ahora, en este curso sí discutimos cómo desarrollar una pregunta de investigación, cuál es el método científico, cómo justificamos la pregunta de investigación, qué es el marco teórico y para qué sirve, cuáles son las diferentes metodologías de investigación, cuál es el alcance del estudio, qué técnicas de investigación se pueden utilizar. Y recuerden que todo esto está fundamentado en una sola cosa: mi pregunta de investigación. La pregunta de investigación es el motor que dirige cuál es tu justificación,
Dirige cuál es la literatura que tú vas a analizar, que vas a evaluar para poder concluir, para poder desarrollar el marco, para poder desarrollar tus hipótesis. La pregunta de investigación te dice a dónde tú vas a buscar o te va a decir incluso qué no hay en términos de literatura. La pregunta de investigación te va a decir qué conceptos tienes que definir. La pregunta de investigación te va a sugerir si tu estudio debe ser un estudio correlacional, descriptivo, explicativo o exploratorio. De igual forma, la pregunta de investigación te va a decir si tu estudio debe ser cualitativo, cuantitativo o mixto. Y si se trata de un estudio experimental o no experimental. De igual manera, la pregunta de investigación es la que te permite seleccionar entre las diferentes técnicas que hay. Si tu pregunta de investigación propone una, digamos, una situación de exploración, algo que no se ha estudiado muy bien antes, pues mira, siempre tienes el grupo focal, que es una herramienta que sirve cuando desconocemos sobre los temas que se quieren explorar. Cuando queremos dar pasos iniciales para recopilar datos básicos que nos permitan entender el fenómeno para luego expandir sobre él. Cuando tú quieres hacer una pregunta que establece correlaciones, que plantea si existe o no una relación entre A y B, tienen muchas metodologías distintas. Tú podrías usar un modelo cuantitativo, recopilar datos y hacer un análisis correlacional, un análisis estadístico de correlación. Obviamente este no es un curso de estadística y usted no necesariamente ha tomado todavía un curso de estadística como para saber lo que es el coeficiente de correlación de Pearson. Y yo no estoy pidiendo que usted lo sepa para este curso. Simplemente le estoy diciendo que su pregunta de investigación le va a establecer si lo que usted está buscando evaluar es si la variable A está de alguna forma relacionada con la variable B, si la afecta, si la impacta. En ese caso, usted podría utilizar un modelo cuantitativo, hacer un análisis estadístico que le permite determinar si en efecto existe una relación entre A y B. De igual manera, podría usar un enfoque cualitativo, recopilar datos que expliquen, que detallen, que profundicen, y a la luz de lo que esos datos que usted recopiló a través de sus entrevistas, a través de esas conversaciones profundas con las personas y los participantes, podría establecer si existe razón para entender que hay que la gente vincula, que hay una relación entre esos diferentes factores. Así que el modelo, la técnica que usted usa, definitivamente va a depender de la pregunta que usted plantea. Para efectos de esta cuarta clase, que realmente va a ser la última en términos de discusión de teoría, lo que queremos mirar es cómo yo redacto una propuesta, cómo yo trabajo una propuesta de investigación. Sin usted darse cuenta, ya han armado el esqueleto completo de la propuesta de investigación. Lo que quiere decir es que a través del curso ya ustedes han estado trabajando el trabajo final. ¡Qué bueno! Yo no se los había dicho, pero se los estoy diciendo ahora porque esa es la buena noticia de este curso. Nosotros vamos a estar trabajando para la última semana una propuesta de investigación. ¿Y de dónde sale la propuesta de investigación? De lo que ya usted ha ido trabajando a través del curso. Vamos a armar una propuesta de investigación relacionada con esa pregunta que usted escogió el primer día. Vamos a ver cómo trabajamos esa propuesta de investigación. Mire, esta página que aparece en la plataforma Blackboard para que usted tenga acceso a ella, te explica lo que es una propuesta de investigación y te dice que es una guía paso a paso para tú poderla seguir. Lo primero que te dice es qué es una propuesta de investigación y yo les voy a explicar sobre eso. La propuesta de investigación típicamente es un documento formal. Lo que quiere decir es que se tiene que redactar con la formalidad que nos han enseñado acá en la universidad. Debemos seguir
unos estándares, debemos escribir gramaticalmente correcto, debemos utilizar los modelos de citación adecuados, estilo APA particularmente. Y esta propuesta va a ofrecer un detalle de lo que yo quiero investigar. El lector que recibe o la lectora que recibe esta propuesta va a poderla mirar para entender con claridad y en detalle qué tú quieres investigar, por qué lo quieres investigar y cómo lo quieres investigar. Como les decía ahorita, la propuesta de investigación no incluye análisis de datos y no incluye la conclusión, porque naturalmente las conclusiones de su estudio salen del análisis de los datos. Pero la propuesta sí incluye lo que es la definición específica de tu pregunta de investigación, incluye la justificación detallada de por qué contestar esta pregunta es importante para todos, para la sociedad, demás. Va a incluir lo que es el marco teórico, en efecto, esa base que nos sirve a nosotros para fundamentar nuestras hipótesis. Va a incluir el alcance, si se trata de un estudio descriptivo, si se trata de un estudio correlacional, exploratorio, explicativo. Va a incluir el modelo, si se trata de un estudio cualitativo, cuantitativo, experimental, no experimental, y la técnica. Si tú vas a usar un grupo focal para recopilar datos, vas a utilizar una encuesta de opinión pública para recopilar datos, vas a utilizar una entrevista profunda para recopilar datos o la historia oral, vas a utilizar el análisis de contenido cualitativo o cuantitativo para recopilar datos, eso se coloca en la propuesta de investigación. Se coloca, por lo menos para efectos de este curso, ¿cuál sería tu muestra? ¿A quién tú estudiarías? ¿Quiénes formarían parte de este estudio? Naturalmente, ustedes no han tomado un curso de estadística como para saber cómo se calcula el tamaño de la muestra, y eso yo no estoy esperando que usted lo haga. Lo que yo necesito que usted trabaje es, pues mira, para yo poder contestar esta pregunta, lo más sentido que tiene es que participen de este estudio estas personas. Quedarían excluidas estas otras personas. Un poquito que hablemos sobre ese detalle. Así que la propuesta de investigación es una herramienta que te permite a ti dejarle saber al otro que puede ser tu profesor, que puede ser tu colega, que puede ser un ente financiador, una agencia que determina si te provee fondos para una investigación. Le dejas saber qué tú quieres investigar, por qué es importante investigar eso y qué metodología tú utilizarías. ¿Okay? Así que una propuesta de investigación de ordinario, y aquí ustedes están acostumbrados a esta parte, ustedes lo saben, lleva una página de título. Eso también lo requiere el estilo APA, así que en ese sentido no debe extrañarles eso. Lleva una página de título, y en esa página de título normalmente usted obviamente va a incluir la información suya y va a escribir solo su pregunta de investigación. En el encabezado típicamente pone la universidad y demás. En el centro pone la pregunta de investigación. En la parte de abajo va a incluir entonces su nombre y los detalles que corresponden a usted. ¿Okay? Ese documento también va a incluir la justificación. En otras palabras, cuando usted pasa esa página de título, usted va a empezar entonces con su justificación. ¿Podría explicar cómo es que llegó a esa pregunta? ¿Por qué usted entiende que esa pregunta es importante? Pero luego tiene que fundamentar en esa justificación cómo es que explorar este tema contribuye a la disciplina, a la comunidad, a la sociedad, a un sector en específico, al desarrollo de algo en particular. Eso lo tiene que colocar en la justificación. ¿Okay? Usted va a poner entonces ese esquema. La página de título va a tener su introducción / justificación para que le explique al lector desde el principio por qué esto es importante. Luego de esto va a desarrollar su marco teórico. ¿Okay? Ahí es donde esta lectura nos dice que son los principales estudios de investigación en el campo. Recuerden que ya usted trabajó un marco teórico. Usted tiene que mirar
¿En qué se enmarca esta pregunta? Recuerden que volvemos siempre a la pregunta. ¿De qué se trata? ¿En qué se enmarca? ¿Cómo se definen los conceptos? Es todo esto que yo debo incluir para que el lector entienda y sepa, tiene sentido lo que estamos estableciendo, tienen sentido las hipótesis que están desarrollando. La literatura respalda estas hipótesis que él o ella, este investigador o investigadora, desarrolló. Y por último, va a incluir el diseño de la investigación, el enfoque. Si se trata de una investigación cualitativa, cuantitativa, si se trata de una investigación experimental o no experimental, cuál es el alcance, si esto es un estudio descriptivo, exploratorio, explicativo, correlacional, y va a incluir cuál es la técnica de investigación que usted va a utilizar para recopilar los datos. Discutimos unas cuantas, el grupo focal, discutimos la encuesta de opinión pública, la entrevista profunda, la historia oral, el análisis de contenido, y va a incluir unos detalles sobre cuál sería su muestra. ¿Quién participaría de este estudio? ¿Quién tiene sentido? ¿Cuáles serían sus sujetos? Para efectos de este estudio, sería recomendable que participara mujeres empleadas, niños, etcétera. Obviamente hay unas características que ustedes no van a conocer todavía en este curso que tienen que ver sobre la ética en la investigación. En ese momento pues se evalúa ese detalle, pero eso no es materia para este taller. Eso lo vamos a discutir luego. Así que este documento que está puesto en la plataforma le va a dar una guía, le va a servir como guía para que usted pueda preparar ese documento que se llama propuesta de investigación que usted va a entregar en la quinta semana como trabajo final. Así que esta semana realmente la tarea que usted tiene es leer esto, escuchar este video, evaluar los documentos que ya hemos entregado en semana 1, semana 2 y semana 3 y empezar a darle forma al escrito que vamos a entregar en la semana 5. En ese momento, pues vamos a poder discutir. Fíjense que aquí nos habla de la introducción, de cómo yo desarrollo la justificación, los antecedentes e importancia. Nos habla de la revisión de la literatura, que es el marco teórico, básicamente. Nos habla de los objetivos de la investigación y del diseño y método de investigación. En esencia, para efectos de esta clase, usted debe tener 3 componentes. Pregunta y justificación, marco teórico, metodología. En la pregunta y justificación, usted va a exponer precisamente cuál es su pregunta de investigación y por qué es importante. Ya lo hemos descrito. Y aquí puede ver unas cuantas preguntas que le sirven para guiar la redacción de esa parte. Segundo, el marco teórico, que lo va a ver acá. Revisión de literatura y estudios previos. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué hay allá afuera? ¿Qué literatura contribuye a entender lo que yo estoy planteando como pregunta y a definir conceptos importantes? Esa es la segunda parte. La tercera parte, diseño y métodos de investigación. ¿Cuál es el alcance? Este estudio será un alcance correlacional, exploratorio, explicativo. ¿Cuál es el alcance? Como ya lo hemos definido. Si se trata de un estudio cualitativo, cuantitativo o mixto. Si se trata de un estudio experimental o no experimental. ¿Qué técnica usted utilizaría si se trata de grupo focal, encuesta de opinión pública, entrevista profunda, historia oral, análisis de contenido? ¿Y cuál sería su muestra? Con eso, usted ha concluido este trabajo, pero es importante que empiece a hacerlo desde ahora. Y es importante que cualquier duda, usted me escriba a toledo@uagm.edu para nosotros poderla aclarar para usted y en beneficio de todos los demás compañeros y compañeras. Así que tenemos trabajo esta semana. Esta semana realmente nos vamos a enfocar en esto en particular y queremos que sea lo más productivo posible. En la quinta semana, que ya es la otra, nuestra última semana, usted va entonces a entregar esta propuesta, pero vamos a presentar un poquito sobre ella y ese día vamos a hablar un poco de la ética en la investigación. Así que vamos hacia adelante. Recuerden que cualquier duda ustedes me dejan saber y lo podemos trabajar siempre en equipo. Me dejan saber cualquier duda para que yo pueda compartirla con los demás compañeros o compañeras.
Recuerde que algunas de sus preguntas siempre pueden ser útiles para todos los demás y estoy seguro que vamos a ir hacia adelante.